Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es un gran placer saludarlos y llegar hasta su casa nuevamente desde esta su casa. Esperemos que estén bien, más que todo hoy guardaditos por dos razones, por la gran nevada que nos ha caído y por el coronavirus, que bueno, bendito Dios, parece que hay buenas noticias, que los casos han bajado. Pero bueno, no estoy para hablar, pues les doy la bienvenida a su programa Duke in Altum y por supuesto le doy la bienvenida también a Ana María, que generosamente nos acompaña todos los viernes. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Padre. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos. Como dice el Padre, una gran nevada que nos ha caído en estos días, pero nuestro corazón está ardiendo de deseo de ver este programa, de saber, de seguir conociendo nuestra fe. Por favor, compártanlo. Recuerden que es muy importante compartirlos y también hacerles saber a sus hermanos que este aprendizaje es tan necesario para nuestra fe. Definitivamente, definitivamente, y con ese propósito lo hacemos de poder educarnos en la fe, de crecer juntos y de, pues, conocer, porque no podemos amar lo que no se conoce. Entonces, por eso estamos viendo las raíces de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Vamos a iniciar, los invito a que nos pongamos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, queremos darte gracias porque siempre eres ese Padre bueno que nos acompaña, que nos guía, que está siempre junto a nosotros. Te manifiestas vivo y presente con tu poder, ese poder que nos va guiando, que nos va fortaleciendo siempre. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo hoy sobre nosotros para que pues podamos conocer nuestra Santa Madre Iglesia, nuestra doctrina, para conocer lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Quiero suplicarte que bendigas a nuestros hermanos que están enfermos, especialmente a las víctimas del coronavirus, a todos los ancianos, a los que pues, no pueden salir de su casa. Ayúdanos, Señor, para que muy pronto volvamos a encontrarnos como esa comunidad de fe y a celebrar juntos el regalo de la vida. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya veo algunas personas que están conectadas, comentando. Muchas gracias. Compartan. Háganos saber de dónde, de dónde están, por favor, para que los, ¿qué? Ana María los salude, que es la que le gusta saludarlos. Ana María, a ver, preséntanos el programa que tenemos para hoy. Cuéntanos, por favor. Bueno, hoy vamos a continuar hablando de este misterio, de este pues, conocimiento tan importante para nosotros que es el pecado. Hemos estado hablando ya 3 semanas sobre el pecado. La semana pasada tuvimos a una querida hermana que nos habló de las implicaciones del pecado desde el punto de vista psicológico. El día de hoy vamos a continuar hablando del pecado y de cuál fue el fundamento de este pecado. ¿Qué pasó con nuestros primeros padres con ese pecado original? Definitivamente vamos a empezar, yo creo que tres numerales el día de hoy, el 388, y les digo, miren, estamos entrando a una cuestión muy, muy, muy profunda de nuestra fe, porque estamos en lo que se llama la caída, en la sección se llama así, la caída, pero hemos estado hablando sobre la caída de nuestros primeros padres, pero a partir del 3, ¿qué? Del 400 creo que es, ¿no? Ya vemos la caída de los ángeles. Y cuando vamos a ver la caída de los ángeles, pues vamos a ver también De el, los ángeles el caídos. diablo o Satanás, como le llama la Biblia. Es interesante estos nombres, ¿no? Diablo, porque divide, diablo, el que divide. Satanás es el opositor de Dios, el acusador también, ¿no? El que está acusando. Por eso dice el libro del Apocalipsis, cayó el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ese es el Satanás. Bueno, vamos a entrar después me imagino la próxima semana con ayuda de Dios a esto. Estábamos viendo, sí, exactamente el viernes pasado, sí, vimos cómo, pues las implicaciones del pecado, ¿no?
cómo se va manifestando a nivel, digamos, ¿cómo se dice? De nuestra salud física, de nuestra salud también Mental. intelectual, psíquica, ¿sí? Ahora, pues vamos a ver, a seguir con este numeral y creo que vamos a ver lo que se llama el pecado original. Muy interesante lo que vamos a aprender hoy sobre este pecado original. Leamos juntos el numeral 388. Dice, con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia, que solo se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito enviado por Cristo resucitado es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, citando el Evangelio de San Juan 16:8, revelando al que es su Redentor. Hagamos un poquito de esto, el pecado original. Está diciendo que el pecado original, dice, es una verdad esencial de fe. Una verdad esencial de fe. Negamos el pecado original, negamos nuestra libertad, negamos la caída de nuestros padres y negamos que nuestra humanidad viene de nuestros primeros padres. Es decir, es el fundamento de otras verdades de fe, el pecado original. Negando el pecado original, negamos también el bautismo. Recuerda, el Salmo 150 dice, pecador me concibió mi madre. Y por eso el Salmo es una belleza de leerlo, ¿no? Negamos también el dogma de fe como el de la Inmaculada. ¿Sí? O sea, no podemos elegir si aceptamos o no el pecado original. No, tenemos que ver. Ahora, ¿qué es el pecado original? Dirán, ¿cómo un niño va a pecar? Alguien que no ha nacido va a pecar. Perfecto. Probamos nuevamente el Salmo. Dice, pecador me concibió mi madre. Ahora, la iglesia nos enseña que el pecado original es un pecado heredado, no cometido. ¿Sí? Es un pecado heredado, no cometido. Es decir, yo no lo he cometido, sino simplemente lo heredo. Desarrollo de la revelación. ¿Qué significa eso, el desarrollo de la revelación? Es decir, la concepción de pecado no... Voy a hablar con un lenguaje así que meramente nuestro. Sencillo. Tal vez sí. O sea, Dios no... El pueblo, mejor dicho, Dios no le dio al pueblo un paquete y decir, mira, esto es el pecado. No, la gente fue comprendiendo, fue evolucionando, por decir, en su concepción del pecado. ¿Cómo evolucionó? Pues a la medida en que iban también evolucionando en su concepción de Dios, fueron también evolucionando en la concepción que tenían de la ofensa a Dios. Por eso decimos, ¿no? Que o sea, Dios era concebido anteriormente como el legislador, como el que estaba de lejos. Ahora, con Abraham ya se va manifestando como un Dios más personal. Con Moisés le dice, soy el Dios de tus padres. Va entablando esa relación hasta que llegará Jesucristo, donde nos enseña a Dios como Padre amoroso. Por eso decíamos que el pecado solo lo vamos a comprender a la luz del amor de Dios, es decir, el desarrollo de la revelación está hablando de eso. O sea, el conocimiento que nosotros tenemos ahora no es el conocimiento que tenían nuestros padres hace muchos siglos. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, hay un texto que me gusta de San Lucas 10:21,
donde Jesús dice, y volviéndose a sus discípulos, les dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. La concepción entonces, ¿sí?, de la revelación ha sido progresiva. Por eso San Pablo dice, de muchas maneras Dios habló a su pueblo. Ahora lo hace a través de Jesucristo. Y decíamos al inicio, en uno de nuestros inicios de los programas, decíamos que Jesucristo es el culmen de la revelación, es decir, ya no habrá otra revelación más que la que se ha dado en Jesucristo. No sé si me vas siguiendo aquí, Ana María, porque recuerda, eres la representante de los que nos están escuchando. Solo quiero hacerle como un comentario, o tal vez si usted me aclara un poquito más, el momento que nosotros somos bautizados, a cualquier edad que sea, porque hay algunos que se bautizan de pequeñitos, hay otros que se bautizan ya tardíos, queda borrado nuestros pecados hasta ese día. Pero eso no significa que esa naturaleza, esa concupiscencia con la que nosotros no fuimos creados, sino que nacemos. Eso no se va. Esa parte de nosotros que nos lleva a pecar no se va de nosotros. De hecho, el bautismo nos borra el pecado original, ¿sí? Porque por el bautismo es una regeneración, nos hace limpios, pero nos deja esa, ¿qué diría yo? Esa cicatriz, esa enfermedad en el alma, esa marca en el alma. Y, o sea, nuestra alma queda debilitada, ¿sí? Nuestra alma está debilitada, está con la tendencia al pecado. Esta tendencia al pecado que todos tenemos se llama concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Bueno, es precisamente esa debilidad que el pecado ha tenido. Es decir, por ejemplo, uno que ha estado enfermo, después del medicamento se recupera y dice, ya estoy bien, pero me siento débil. O las defensas quedan bajas. Exacto, exacto. Entonces es precisamente lo que pasa con el pecado original. El bautismo lo borra, pero queda esa inclinación siempre. Siempre vamos a estar inclinados hacia el pecado, ¿sí? Ahora, me gusta un texto haciendo alusión a lo que nos dice el numeral 388. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. Romanos 5:12, recuerda, San Pablo es esto, ¿no? Él antepone o hace Cristo como el nuevo Adán, donde dice, como por un hombre entró el pecado, también por un hombre entró la salvación. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron de manera de la transgresión de Adán. O sea, Adán, cuando peca, nos priva de esa gracia que él había recibido. Si Adán, Eva, no hubiesen pecado, ellos hubieran tenido la capacidad de transmitirnos una vida en el estado de gracia original, así se le llama, ¿no? Pero como ellos pecaron, su naturaleza quedó corrompida. Entonces nos pasan a nosotros también esa naturaleza corrompida, esa naturaleza siempre en la tendencia a pecar, a la desobediencia, a querer ser Dios sin Dios. Pero lo interesante de todo esto, como nos lo presenta el numeral, es que todo esto lo vamos a entender solo a la luz de Jesucristo. Solo cuando comprendamos el misterio de la redención, o si quiere lo ponemos de otra manera, solo cuando comprendamos la realidad del pecado original, vamos a poder entender la realidad de la redención. Porque si no comprendemos el pecado original, entonces, ¿de qué nos ha venido a redimir Cristo?
¿sí? Es eso, para comprender la redención, tengo que comprender el pecado, de qué me redimió Jesucristo. Y me redime precisamente de esa tendencia que tengo hacia el mal. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, pero no sé si esto queda muy claro para todos nuestros hermanos y nuestros amigos que nos están viendo. Yo he escrito una partecita de un escrito que usted me compartió, donde dice, no podemos ver el origen del mal sin ver el horizonte de la redención de Sí, nuestro Señor. Entonces, esto quiere decir que cuando yo peco y rechazo a Dios, porque hemos hablado de que el pecar es rechazar a Dios, o quebrar esa relación que yo tengo con Dios, yo también tengo que tener la esperanza de que voy a poder tener mi conversión, de que voy a poder llegar a esa resurrección. No solo, le pregunto esto porque muchas veces nos sentimos tan mal con nuestros pecados o con nuestras ofensas a Dios que pensamos que nunca vamos a ser perdonados o que somos tan indignos de que el Señor nos perdone. Entonces, siempre, por más pecador que yo sea, tengo que ver esa redención. Eso es lo que me está explicando este numeral. exacto. Mira, dudar del perdón del pecado es dudar del poder sanador de Dios, es dudar del poder de la redención de Jesucristo, es dudar de su misma muerte en la cruz, porque en la cruz es precisamente donde Él viene a perdonar nuestros pecados. Yo creo que yo diría, una conciencia un poco mal formada y hasta cierto punto muy atrevida el querer a juzgar a Dios con mis parámetros, es decir, porque yo no me puedo perdonar o no puedo perdonar a otro, entonces creo que Dios tampoco me va a perdonar. No, Dios perdona, y creo que uno de los problemas, Ana María y ustedes que nos están viendo, uno de los problemas que nosotros tenemos es que creo que no hemos experimentado realmente el valor de la confesión. ¿Por qué? Porque en la confesión nosotros llegamos, Dios no solo nos perdona, sino que se olvida. Yo creo que el defecto de Dios es eso, que se olvida de nuestros pecados. Y nosotros no olvidamos y por eso juzgamos. Y por eso vamos en esa línea, que no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Dios ya nos perdonó, ¿sí? Dios nos perdona, él se olvidó. Para Él, pecado confesado, pecado perdonado, pecado olvidado, ya no existen. Él nos perdona. El problema está que nosotros, repito, yo creo que con una visión un poco, primero, una conciencia mal formada, segundo, un atrevimiento un poco peligroso de Yo creo juzgar que a a veces Dios es con mis propios inconsciente. parámetros. ¿Perdón? Yo creo que a veces es inconsciente. No sé si sea inconsciente, fíjate, pero yo creo que es, repito, la mala formación que tenemos como cristianos, es decir, no conocemos eh, el valor primeramente de los sacramentos que se nos ofrece en la iglesia, especialmente el sacramento de la confesión, ¿sí? Y luego, pues, repito, mi mayor, ¿qué problema diría yo? Es el atrevimiento que tenemos de juzgar a Dios desde nuestros parámetros de nuestra visión Nuestra humana, porque yo no pequeñez. puedo perdonar, entonces creo que Dios tampoco me ha perdonado. Por Padre, eso, sí. un poco saliéndome del contexto, pero no puede ser que de repente esas consecuencias de mi pecado cada vez me lo recuerdan y yo entonces pienso que no me ha perdonado Dios. Mira, lo que pasa es que cuando pecamos, caemos a lo mismo que estábamos hablando sobre el pecado original. Es decir, el pecado es perdonado, pero las huellas quedan, el daño que hace queda. Claro. Alguien ponía un ejemplo que me gustó y dice, el pecado es como que tú vas
le tiras una piedra a una ventana y la rompes. Entonces, vas con el dueño de la casa que rompiste la ventana y te dice, tranquila, no pasa nada, ya, no pasa nada, tranquila, déjala, te perdono. Pero ¿qué pasa? Cada vez que vas a pasar y vas a ver esa ventana rota, que tienes que repararla. ¿Sí? El perdón, en la confesión se nos perdonan los pecados, pero también tenemos que hacer la reparación. Y si creemos en que tenemos que reparar por ese daño que hemos hecho, pues aquí entra la doctrina del purgatorio que vamos a hablar después. Después. No se lo pierdan. Esos, diría un amigo nuestro, esos son $20 aparte. ¿Sí? Es decir, para concretar tu idea, ¿sí? Es esa, o sea, Dios nos perdona, pero nosotros también, aparte de obtener el perdón, tenemos que hacer la reparación de esos pecados. La iglesia nos enseña que la reparación del pecado tiene que ser en proporción al daño que hemos causado. Imagínate. No es, por eso no, o sea, tenemos que tener una concepción sana de lo que es el sacramento de la reconciliación. No es simplemente un apaciguar mi conciencia, sino va mucho más profundo, es decir, va a demostrar una conversión, va a demostrar un cambio en mi vida, si no es, diríamos, como aquellas tiendas de barrio, yo no sé cuál era tu experiencia, pero las tiendas de barrio donde vas y pides y dices, bueno, te lo pago al fin de mes, a fin de mes pagas y empiezas otra vez a pedir a crédito. No, la confesión no es esa, tiene que suponer una conversión, por eso en el acto de contrición decimos eso, ¿no? No ofenderte más. Bueno. Pero en este numeral lo hemos entendido un poco más. O sea, no puedo ver el pecado si no veo la redención. Si no veo la redención. No puedo ver no puedo ver mi mal si no veo la forma en que Jesús nos ha redimido. Yo creo más bien lo pondría como decir, solo cuando comprendo el amor de Dios, el amor de Jesús y el sacrificio que hizo en la cruz, entonces voy a ver la gravedad del pecado. Mucho más, tiene mucha más implicación verlo de ese lado. Exacto, porque mira, lo que decíamos, o sea, el pecado ofende a Dios, no en su naturaleza, ¿sí? No en su esencia, sino más bien, como decía el numeral, como en su manifestación, como en el amor de padre, porque es el rechazo. A Dios te ofende en el sentido, en el rechazo que el hijo le está dando. No es que la esencia de Dios se vea afectada con eso, no, pero le duele que su hijo esté pues, perdiéndose. ¿Y por qué? Porque no ha comprendido a ese Dios que lo ama. Recuerda cuando empezábamos esto, decíamos, al pecado no lo podemos ver como simplemente quebrar normas o un error de la vida o algo psicológico. No debemos de quedarnos solo en lo moral, sino que tenemos que ir a la base de todo al amor de Dios, porque el pecado es eso, precisamente el rechazo al amor de Dios. Bueno, no lo interrumpo, seguimos con el próximo numeral. A ver, el 389. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Mira, lo que estábamos hablando. Que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo, y nos da una cita de 1 Corintios 2:16, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Qué fuerte esto. Dice, no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio
de Cristo. A ver, más, barajémoslo más despacio, decimos, en un buen término. ¿Qué? En un buen lenguaje nuestro, ¿no? Dice, la doctrina del pecado original es, por decirlo, el reverso de la buena nueva que Jesús es el Salvador de todos los hombres. ¿Sí? Que todos necesitan la salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. Comprendemos el pecado original viendo a la salvación. La iglesia, a ver, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Creo que esto ya lo hemos hablado, como que nos adelantamos un poquito, ¿sí? Pero nuevamente, negar la realidad del pecado original es negar la redención de Jesucristo. Recuerda al inicio decía, si negamos el pecado original, estamos negando la redención de Jesucristo, estamos negando la doctrina del bautismo y hasta el dogma de la Inmaculada lo estamos negando con eso. Tenemos que aceptar esto, ¿no? Por eso decía que es una verdad esencial de fe, es decir, yo no puedo decir, sí me gusta hablar tanto de gracia, pero no quiero hablar sobre pecado original, no creo pecado original, pero sí creo en la gracia. Esto, pecado y gracia son las dos caras de la moneda. Adán y Cristo. No podemos comprender a Cristo si no vemos a Adán, o tampoco podemos comprender a Adán si no vemos hacia la revelación en Jesucristo, ¿sí? La redención. Para hablar de Cristo como Salvador, debo entender primero de qué me salva. Yo no puedo decir, Jesús me salva, sí, pero ¿te salva de qué? No te salva de una neumonía, no te salva del coronavirus, no es tu bombero, no es tu salvavidas, es mi salvador, pero ¿de qué te salva? Por eso el nombre de Jesús, dice el ángel, le dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús nos salva, es salvador, porque nos salva de nuestros pecados. Negar el pecado, entonces, es, repito, negar la redención y la salvación. No sé cómo vamos hasta allí. Me gustaría terminar la caída del hombre hoy y el próximo vamos a entrar a la caída de los ángeles. Si ustedes me permiten, ¿cómo estamos de tiempo? Pues sí, yo creo que sí tenemos tiempo. ¿Sí? ¿O quieres, para mientras, saludar a...? Es el último. Bueno, mientras usted ya tiene la mano, voy a revisar aquí los mensajes. A veces se me saben perder. Y me disculpo por eso, porque sé que a veces hay muchos hermanos y no los veo. Julio, nos están siguiendo Julio Quintanilla, Clara Burgos, Carmen Calles, Sandra Montaño. Sandra Montaño nos está viendo desde Kitchener. De Kitchener, sí. Roxana González, esa es una persona de acá, de Ecuador. Janet Rojo, Marixa Ángel, Delia Pardo, dice gracias Padre por todas sus enseñanzas. Marta Chinga, Pamela Acuña, Blanca Cervantes, José Palma, y creo que hasta ahí. George González dice, decir malas palabras es pecado. Oh, qué interesante, qué interesante. Yo creo que no podemos ya seguir viendo el pecado como acciones, sino tenemos que ver el pecado como actitudes. O sea, si yo quiero dejar de decir malas palabras, que por supuesto es pecado, ¿no? Pero si quiero decir malas palabras, tengo que saber por qué digo esas malas palabras, qué me lleva a decir malas palabras y cortar eso que me lleva a decir malas palabras. De lo contrario, creer que porque voy a confesar me digo, Padre, es que yo digo mentiras, Padre, es que y yo en cada grito mucho, los mismos. Y creer que por eso voy a dejar de pecar, no, hasta que cambie mi actitud, hasta que cambie San Pablo dice, ¿no? Transformen su manera de pensar para poder transformar su vida.
no es suficiente que yo confiese el pecado como tal, sino más bien, ¿por qué peco? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué hago eso? ¿Qué me lleva a eso? Por eso es importante hacer el examen de conciencia. Y el examen de conciencia no es solo decir qué fue lo que hice. O sea, es bonito cuando algunas personas me dicen, agarro los 10 mandamientos y voy examinando uno por uno y después caigo en una tentación y digo, Padre, yo pequé contra los 10 mandamientos. O uno dice, Padre, yo he pecado contra todos los mandamientos, solo contra el que dice no matar. Yo creo que es una manera un poco infantil de ver las cosas. No infantil, sino yo diría legalista de ver las cosas. Es Pues decir, ahí yo como cuando que me nos voy a parecemos un confesar, poquito a los que sabían de las leyes y los escribas y todos estos que estaban siempre controlando las leyes, pero realmente lo que quería nuestro Señor era que nos duela, ¿no? Como ya apersonarnos a ver por qué siempre peco de esta manera, qué puedo hacer. Como usted dice, ya no solo el acto, sino ver qué me lleva a hacer eso. por eso dice Jesús y George González, ponga la atención a esto, ¿no? Jesús dice en el Evangelio, no es lo que entra al hombre que lo hace impuro, sino lo que sale de él, dice, porque del corazón salen las avaricias, salen todos los pecados. Cuando yo voy a confesarme, entonces, tengo que ver por qué me está llevando a eso, ¿sí? ¿Qué está a la base de eso? Puede pues, que esté uno de nuestros famosos 7 pecados capitales, porque que no se ve, que está escondido, pero Exacto. se está manifestando de diferentes maneras, con otros pecados que, o sea... Y estos pecados a veces que parecen que fueran insignificantes nos van llevando a pecar más gravemente, como Es usted que dice, los pecados lo capitales. que decíamos en el programa de hace 2 viernes, hace 2 semanas, ¿no? El pecado puede ser un pecado pequeño, pero se va haciendo grande. Es como que tengas una herida pequeña, no te la cures, seguramente te puede caer una Se va a gangrena y infectar, exacto. así es el pecado. No porque sea pecado pequeño, no significa que no haga daño. Hace daño. Lentamente, Hace daño, lentamente. ¿sí? Y tan repetitivo se vuelve que a esto, dentro de la doctrina católica, le llamamos vicios, Los vicios, sí. ¿sí? Yo digo, por ejemplo, estoy tan acostumbrado a, ¿qué? A hablar Decir mal de una malas palabras. persona, pues lo voy a hacer y ya se va a convertir en un vicio, ¿sí? Pero si me acostumbro a ver lo bueno en otra persona, tan repetitivamente Una que se virtud. convierte en virtud. O sea, si uno quiere dejar los vicios, pues sabemos qué es lo que lo lleva a uno, ¿sí? Empezar a La trabajar en repetición de un acto, si es buena, se convierte en virtud. Si es mala, se convierte en eso. vicio. Pero tenemos que saber qué es lo que está causando qué nos está llevando a ese pecado. A ver, terminamos con el 390. Ya. El relato de la caída, en Génesis 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia. La revelación nos da la certeza de fe que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres, lo dijo el Concilio de Trento, y se repite en la Humani Generis. El pecado original, entonces, es un acto libremente cometido por nuestros padres. Dios no los hizo para que pecaran. El diablo no hizo pecar a nuestros padres. No, el diablo les puso la tentación. Ellos, desde su libertad, cayeron en la desobediencia. Miren, esta es una enseñanza para nosotros. No podemos evadir nuestra responsabilidad y decir, ay, es que no sé qué me hace pecar.
No, nadie me obliga a pecar. Y esto en la iglesia lo tenemos tan bellamente expresado, pero a veces no nos damos cuenta de lo que decimos cuando rezamos el acto de contrición antes de la misa. Decimos que yo he pecado mucho por mi culpa, por mi gran culpa. Es decir, no estoy culpando a nadie, estoy aceptando mi culpa. Y solo cuando yo sea capaz de aceptar mi error, mi culpa, voy a empezar a crecer. Mientras siga metiéndome en excusas, mientras siga buscando culpables, no voy a crecer ni a salir de ese pecado. El próximo viernes vamos a ver la caída de los ángeles y prepárense porque eso es una belleza de doctrina. Vamos a desenmascarar falsas ideas que tenemos sobre, bueno, sobre los ángeles ya la hicimos, ¿no? Pero sobre el diablo también. A veces o le damos mucho poder, vemos al diablo hasta... Todo es causante de hasta en la crema que nos ponemos en las mañanas en el cuerpo, o no creemos en él. Vamos a ver qué nos dice la iglesia sobre esto. Pero eso es para el próximo viernes. Así que no se lo pierdan, por favor. No sé, algo más, Ana María, que tengas por ahí para... Saludos, nos envían más saludos y más saludos. María Auxiliadora González, y creo que nada más. Gracias, Padre, por sus enseñanzas. Pues yo creo que quisiera que de repente algo nos diga usted desde todos estos 3 puntitos que hemos visto así rápidamente. Para muchas personas que se hace difícil cambiar esa parte, esa forma de ser que nosotros decimos, yo nací así, yo soy así y no voy a cambiar porque pues yo no puedo perdonar o porque yo no puedo dejar de tener malos pensamientos o como decía nuestro hermano, no puedo dejar de decir malas palabras. Hay personas que siempre hablan, que yo los conozco y toda la vida dicen una mala palabra, así sea hablando de cosas agradables. Y las dicen muy bien, ¿eh? Y sí. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar? Usted hablaba de los vicios y de las virtudes. ¿Qué le podemos decir ya para despedirnos a nuestros hermanos? ¿Cómo hacer para cambiar esa parte de nosotros que pensamos que no la podemos cambiar, pero es repetitivamente una ofensa a Dios? En primer lugar, yo creo que primero es en dudar de la gracia y el poder de Dios para nosotros. Es decir, yo soy así, estoy diciendo, Dios, no te metas conmigo. Yo soy así, déjame. ¿Sí? Indirectamente estamos diciendo eso, no te metas conmigo. Y yo vivo mi vida, yo quiero llevar mi vida pues, como a mí me parezca, ¿no? Estoy dudando primero de la gracia y del poder de Dios. Yo creo que nosotros los cristianos no debemos de vencernos ante el pecado. ¿Recuerdas cuando estábamos hablando en uno de los primeros programas, que este programa va a cumplir ya casi un año? Decíamos, ¿no? Que cuando hablábamos del Dios Todopoderoso, es decir, que el Dios Todopoderoso es el Dios que resucita a los muertos, el Dios que crea de la nada. Y si creo un Dios que es capaz de resucitar a los muertos, un Dios que ha creado de la nada, entonces ¿por qué voy a dudar que Él puede ayudarme a cambiar mi vida? Lo único que influye para que Dios no cambie mi vida es que yo no le dé permiso que Él tome el control de mi vida. Que yo no quiera. Que yo no quiera. Pero si yo quiero y le doy permiso a Dios para que entre a mi vida, definitivamente Él va a cambiarla. Ay, muy buen mensaje para el final. Esperanzador. No hay que perder las esperanzas. Así es. No hay que perder las esperanzas. Por eso estoy diciendo que es muy interesante lo que vamos a entrar, porque el catecismo nos dice que estamos en un combate que no termina sino hasta la muerte. Y la muerte es el combate más fuerte al que todos nos enfrentamos. Es el momento decisivo más importante de nuestra vida. Pero, les repito, para otros programas. ¿Cerramos, Ana María? Sí. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes.
siempre, las misas. Anuncio. Claro que sí. El domingo la misa en inglés a las 9:30 y a las 11 en español. No se olviden que también los miércoles se está pasando el programa de formación en inglés. Estamos hablando sobre la Eucaristía. He estado hablando sobre las partes de la Eucaristía, pero también vamos a entrar a lo que nos dice nuestra Madre Iglesia en el Catecismo sobre la Eucaristía, sobre la Eucaristía como banquete, la Eucaristía, los efectos de la Eucaristía, cómo debemos de recibir la Eucaristía, cuáles deben ser nuestras actitudes, qué efectos hace en nosotros la Eucaristía. Bueno, hay mucho que tenemos que conocer de nuestra doctrina. Y gracias a Dios que nos envió el coronavirus para que lo hagamos por este medio, con el perdón de los que están enfermos. Vamos a darle gracias a Dios entonces y por favor pedirles que ustedes se cuiden también. No se expongan, si no tienen que salir, no salgan por dos cosas, porque el virus está rondando y porque las calles están congeladas con este frío que ha... Estamos llenos de nieve. Sí. Por hoy, cuídense, que Dios los bendiga. Nos escuchamos el domingo o nos vemos por este medio también. Pueden seguirnos a través de este medio y a través de Facebook. Que Dios les bendiga.